La construcción de la problemática de la tierra se produce desde la realización de la acumulación originaria, aquel proceso en el cual se produce el arrebato de los medios de producción a aquellos siervos de los feudos medievales. En el contexto colombiano, la acumulación originaria se logra divisar a partir del proceso de colonización de baldíos en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la ratificación del derecho a la libertad de los esclavos. Posteriormente, para mediados del siglo XX, sucede el hecho conocido como la violencia, donde los asesinatos, desplazamientos y atentados contra la población civil suscitaron la llegada de una población rural hacia las ciudades, causando así el abandono de sus territorios, como consecuencia de las amenazas y la lucha ideológica avivada en el país por la consolidación en el poder. Este suceso trajo consigo pérdida de tierra ocasionada en su mayoría por las migraciones que permeaban la agitada situación del país. Por otra parte, la injerencia de capitales extranjeros en la zona produjo el aumento de migraciones, ya que la capacidad adquisitiva por parte de dichas superestructuras promueve el desplazamiento, el cual se configura mediante la venta legal o forzosa de los predios para satisfacer la demanda de materias primas por parte de dichos monopolios industriales. No obstante, una de las discusiones que se manifiesta en torno a esta problemática es el conflicto intercultural, que se produce entre las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y demás involucradas en la disputa por el control territorial de la misma. De esta manera entra en el debate otro de los ejes que se deben contemplar frente a las disputas por la capacidad de acceso y colectivización a la tierra, la interculturalidad de las comunidades involucradas. Para empezar, la adquisición de tierras se materializa a través de diversas tipologías. Una de ellas, según la conceptualización de Stephen Lux, involucra el uso de la fuerza. Como manifiesta Mao Zedong, el poder emana de la boca del fusil. Este enfoque se evidencia históricamente en el proceso de acumulación originaria que hemos descrito anteriormente. De igual manera, se manifiesta a menudo mediante la intervención de grupos paramilitares que emplean tácticas como el desplazamiento forzado, asesinatos, masacres, entre otras, para consolidar el control sobre determinadas regiones. En este contexto, la violencia se convierte en un instrumento para la apropiación de tierras, generando una fractura en los vínculos sociales de los y las habitantes y contribuyendo a la configuración de relaciones de poder desiguales en el ámbito territorial. Para ilustrar este aspecto, observamos la disparidad en la posesión de tierras, donde los campesinos han sido despojados de sus medios de subsistencia y obligados a migrar a la ciudad. Este fenómeno en Colombia ha sido evidente desde mediados del siglo XX, durante la época de la violencia. Al mismo tiempo, se observa una apropiación por parte de una clase terrateniente emergente que controla extensas áreas de tierras. Como señala Antonio García, esto refleja una estructura latifundista que ha permeado la propiedad de la tierra. En esta misma línea de pensamiento, la coacción se entrelaza con lo anteriormente expuesto, manifestándose a través de diversas amenazas en relación con la violencia que se presenta en la vida diaria de los campesinos. Diversas dinámicas han persistido en relación con la propiedad de la tierra. La corrupción presente en las instituciones gubernamentales ha influido en la manipulación de los contratos de propiedad, una cuestión que exploraremos más adelante. Además, la ausencia de un informe catastral completo y de datos precisos sobre el número y tamaño de los baldíos facilita que terratenientes se adueñen ilegítimamente de estas tierras comunales. A través de la manipulación de diversos contratos y el soborno institucional, Catherine Legrand evidencia las diversas estrategias utilizadas para la adquisición de estos baldíos. Por otro lado, se presentan los desafíos relacionados con los permisos y la propiedad de la tierra ante la autoridad estatal. El Estado, como entidad de autoridad, tiene diferentes problemáticas, entre las que se incluyen la corrupción y la falta de información en el catastro. Además, otros actores, como los paramilitares, han tenido injerencia en los asuntos de tierras. Frente a estas injusticias, el campesinado y otros actores han organizado movimientos de resistencia. Un ejemplo de ello son las quintineadas ocurridas entre 1914 y 1918, lideradas por Manuel Quintín Lamy. Este movimiento se basa en la organización de diversas comunidades indígenas en los departamentos de Huila, Tolima y Cauca, con el objetivo de reclamar la apropiación de tierras que les fueron expropiadas. La conformación del Estado colombiano se ve permeado por acciones violentas. El querer implantar o establecer límites fronterizos para la nación, el control territorial en zonas importantes del país y el auspiciar proyectos paramilitares son solo una muestra de lo que Charles Tilly propone. La construcción del Estado moderno no es sino una expresión de soberanía, y la soberanía es respaldada por el monopolio de la violencia y el control militar, puesto que los gobiernos tienden a monopolizar la violencia, según Tilly.
Bajo asuntos de interés nacional se justifica actos de desplazamiento forzado, violencia indiscriminada y despojo de tierras. Como dato curioso, Estados Unidos es la nación que más financia la guerra contra las drogas en los países latinoamericanos, según datos de Insider. Que el interés del país norteamericano sobre Colombia sea relevante en la actualidad no significa que en el pasado no haya ocurrido lo mismo. Así como afirma Tilly, hay un papel cada vez mayor de las grandes potencias como principales proveedoras de armas en países pobres. Estados Unidos se legitimó como un protector para Colombia frente a la amenaza comunista de los 60. Con respecto al tema de la conformación del Estado, en Colombia hubo una enemistad con las repúblicas independientes que fueron expuestas como una amenaza para la soberanía del país. Álvaro Gómez Hurtado, en su discurso del 25 de octubre de 1961, expresó que aquellas repúblicas desmoralizaban al ejército colombiano. Había entonces que proteger la nación de las nuevas repúblicas al margen de la ley, y sucedió, bajo la forma del Plan Lazo, la Operación Soberanía en Marquetalia, Tolima. Hay una estrecha relación entre la guerra y la conformación del Estado, y esta se apoya en el crimen organizado, según Tilly. Esto nos recuerda planes de acción que tuvo el Estado durante el recrudecimiento de la violencia, los 90 y los 2000, con el auspicio de grupos paramilitares para el control territorial de la nación, sobre todo en zonas estratégicas para las multinacionales. También podemos hacer un análisis desde lo que afirma Tilly con respecto a la importancia del desarme para la conformación de un Estado fuerte. El acuerdo de paz persigue esta iniciativa de desarme, pues procura el fin del conflicto armado interno. El punto 3 contiene el acuerdo cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. En las acciones del Estado colombiano, y según el modelo propuesto por Tilly, se pueden encontrar 4 actividades diferentes que consolidan su figura institucional. En primer lugar está la guerra, eliminando o neutralizando a los rivales fuera del territorio en el cual tienen preferencia permanente y notoria en el uso de la fuerza, matando a líderes sociales y significativos que se resisten a decisiones y figuras estatales, por ejemplo, con la masacre de la UP. Segundo, la construcción del Estado, eliminando o neutralizando a sus rivales dentro de ese territorio, en la guerra contra las guerrillas dentro del territorio nacional, contra las FARC, el ELN, el EPL, el MQL, el M-19 y las repúblicas independientes, por mencionar solo algunos actores. Tercero, protección, eliminando o neutralizando a los enemigos de sus clientes, por ejemplo, la protección de intereses multinacionales privando a los campesinos, asesinándolos y o despojándolos de sus tierras. Y cuarto, la extracción, adquiriendo los medios para llevar a cabo las actividades anteriores, con la alianza que hay entre el Estado y el capital extranjero, por mencionar solo un ejemplo. En el marco de la búsqueda por el acceso a la tierra y la construcción de políticas públicas, también se presentan las representatividades y el acceso a la participación en la democracia. De este modo surge no solo la figura de representación política, por ejemplo, de comunes, como partido resultado de los acuerdos de paz de 2016, sino que otras intervienen en la construcción de las políticas mismas. De esta manera surge la figura de las políticas agrarias, tal como es el caso preciso de la reforma agraria, la cual es una política enfocada en la distribución de la tierra para aquellos campesinos sin tierra o con muy poca. Aquí vale la pena resaltar que la lógica de la reforma rural tiene que basarse en la distribución tenencial, contemplando la destrucción del latifundio como figura de propiedad que se constituye mediante la acumulación de la tierra sin su aprovechamiento, es decir, entorpece el principio de función social de la tierra. Junto a las figuras de reforma agraria surgen a su vez las políticas territoriales, las cuales cuentan con un enfoque hacia los acuerdos resultado del conflicto armado. De hecho, es una de las garantías que se exigen mediante el Acuerdo de Paz del 2016. Algunas de estas constituciones territoriales son las siguientes: territorios campesinos agroalimentarios. Son procesos de gestión popular y campesina del territorio. Además deben pensarse como una propuesta de ordenamiento territorial y su respectiva función social de la propiedad. Zona de reserva campesina. Son áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del INCORA, teniendo en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas regionales. En los reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en unidades agrícolas familiares, el número de estas que podrá darse o tenerse en propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos. Espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCR. Son aquellas áreas de ubicación temporal creadas en Colombia por el gobierno colombiano para los exmilitantes de las FARC-EP. Sin duda alguna, la representatividad no es un fenómeno contemporáneo, pues a lo largo de la historia se ha logrado percibir cómo las figuras públicas que surgen permiten la construcción de las fuertes luchas en pro de los derechos agrícolas para el campesinado. Tal es el caso de los líderes Juan de la Cruz Varela,
Manuel Quintín Lame y Manuel Marulanda Vélez. Estas tres imágenes de líder han sido artífices de las luchas campesinas a lo largo del siglo XX en Colombia, y gracias a estas banderas llevadas por estos actores se logró consagrar la reivindicación campesina, provocada por la violencia represiva ocasionada por la mano del Estado, la cual es orientada por las élites políticas, las cuales buscan el monopolio de las tierras como forma de acumulación de los medios de producción y sinónimo de poder frente a las masas populares.